Centra principalmente en los terminales aéreos. El aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago informó que las medidas de control de equipajes y pasajeros se han reforzado. Incluso se anuncia para las próximas horas el arribo al país de agentes estadounidenses que supervisarán desde Santiago la salida de los vuelos con destino a Norteamérica. Y mientras seguimos en esta terrible espera, porque no hay nada más espantoso que estar esperando una guerra, queremos hablar un poco más de las consecuencias a mediano o largo plazo que tendría este conflicto bélico. Y en ese sentido, el presidente del Banco Central, Carlos Massad, aseguró que la economía de nuestro país está preparada para resistir de manera sólida los altibajos que se produzcan en los mercados internacionales como producto de la guerra contra Irak. La solidez del sistema financiero, la seriedad de la política fiscal y la flexibilidad de la política monetaria son, a juicio del presidente del Banco Central, los elementos que contribuyen a la robustez actual de la economía chilena. Según Carlos Massad, esto le permitirá a nuestro país superar sin mayores inconvenientes los efectos económicos de la inminente guerra entre Estados Unidos e Irak. Aunque si fuera necesario, la autoridad podría incluso recurrir a las reservas para garantizar la estabilidad de nuestro mercado financiero. Pese al optimismo oficial, los expertos consideran difícil que si se prolonga la guerra, nuestro país no sufra efectos económicos. Se provoca una contracción en la demanda mundial muy fuerte. Hay solo algunos productos que son los cuales se consumen dentro de la maquinaria bélica, solamente esos se ven beneficiados, el resto su demanda baja prácticamente a cero, lo cual complica muchísimo a una economía netamente exportadora como la nuestra. Según el economista, todos estos efectos se podrían llegar a sentir en nuestro país si la guerra dura finalmente más de 2 meses. En medio del ambiente bélico surgió también una buena noticia. Una baja considerable tendrán los combustibles a partir del próximo lunes. La caída de los precios internacionales del petróleo, después que se confirmó el inminente comienzo de la guerra, gatillará la disminución del valor de las bencinas en 6 pesos por litro en promedio. Y lo más importante, del petróleo diésel, de hasta 25 pesos por litro. Se espera que el lunes 31 de marzo bajen de nuevo los precios hasta totalizar una caída de 50 pesos por litro. Mundial que las utilice en una eventual guerra. Las tropas cuentan con equipos especializados. Dentro de las temidas armas biológicas están el ántrax, la peste bubónica, la viruela y el ébola. Si se contraen estas enfermedades, podrían provocar la muerte. Entre los agentes químicos se encuentra el gas sarín y mostaza. Ambas requieren una vacuna antídoto que se debe aplicar inmediatamente, si no causa la muerte a los pocos minutos. En el Vaticano, el Papa Juan Pablo II hizo un último llamado en favor de la paz. El Santo Padre dijo que a través de la oración espera revivir el deseo de la armonía y reconciliación en momentos en que la paz se ve amenazada. El Sumo Pontífice habló del precioso regalo de buena voluntad y paz que puede darse a toda la humanidad, en especial a aquellos que están ahora amenazados por la guerra. El Comité Permanente del Episcopado expresó su reconocimiento al presidente Ricardo Lagos por los esfuerzos que hizo ante Naciones Unidas para evitar el uso de la fuerza en Irak. Monseñor Manuel Camilo Vial dijo que Chile privilegió sus valores por sobre los intereses económicos, aludiendo a las consecuencias que esto puede tener para el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Estas imágenes que estamos viendo ahora, faltan ya 2 minutos para que venza el ultimátum y por eso estamos en esta edición especial de Mega Noticias, corresponden al Ministerio de Información iraquí. Es una cámara que está puesta y que va a permanecer 24 horas al día mostrando en vivo. Es una cámara occidental, por cierto, a la que entre otros tienen acceso cadenas como CNN y por supuesto nosotros también en Mega Noticias, y mostrarán en vivo el momento en que sea bombardeado por las fuerzas aliadas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta seguramente va a ser una de las grandes imágenes que vamos a tener del momento en que se produzca el atentado en contra de ese edificio que se supone congrega buena parte de la información en Irak. Nos vamos a ir a una pausa comercial, seguiremos mostrando imágenes del Golfo Pérsico, conversaremos con nuestros enviados especiales, tendremos analistas en el estudio y continuamos con esta edición especial de Mega Noticias. No se mueva de nuestra sintonía. Karena. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, la paz ya se ve muy lejana. Iniciamos esta edición especial de Tele 13 con todos los ángulos de un conflicto que en cualquier minuto se puede transformar en la Segunda Guerra del Golfo. Entel PCS presenta MNS, mensajes multimedia con imagen, sonido y video, y computación vuelta a clases de Falabella. Presentan Tele 13.
Bueno, ya estamos en contacto con Washington, ahí está Mauricio Hoffman, cuando vivimos en directo el término del plazo otorgado por la Casa Blanca al régimen de Saddam Hussein. Mauricio, todo indica que el ataque no ha comenzado, de hecho, como pueden ver ahí en la pantalla, estamos viendo la imagen en vivo de Bagdad, en donde son las 4 de la mañana y la tranquilidad es tal que prácticamente nada rompe el silencio, como podemos escuchar en estas imágenes. Parece, Macarena, que más agitación ha habido aquí en Washington hoy día, donde hemos tenido una agenda nutrida a nivel oficial, muchas reuniones en la Casa Blanca, muchas conversaciones de planificación estratégica de lo que está por venir en las próximas horas y muchas manifestaciones y movimiento de la gente en esta ciudad y también en otras importantes ciudades de los Estados Unidos. Mauricio, algunas fuentes señalan que Bush espera que los militares iraquíes resuelvan dar un golpe de Estado, mientras que también hay otras versiones que hablan de problemas climáticos en la zona. ¿Qué se dice en Washington? Aquí lo que se ha dicho, Macarena, es que se puede estar incluso apostando a una cierta estrategia del desgaste en contra de las fuerzas iraquíes. Como hay una tremenda expectativa de que a esta hora y casi con puntualidad podría estar iniciándose una ofensiva bélica, especialmente desde el sur hacia el territorio iraquí, como parte del inicio de esta guerra. Lo que se ha comentado aquí en las últimas horas es que es posible que no necesariamente las fuerzas norteamericanas y aliadas hagan una incursión demasiado notoria que marque el inicio de esta guerra. Es posible que se haga esperar de alguna manera en tensión a las fuerzas iraquíes como una forma de desmoralizar a esas fuerzas y tenerlos, como se ha dicho aquí gráficamente, mirando el cielo durante un tiempo. Mauricio, pero de todas maneras hoy día fue un día extremadamente agitado, especialmente en la Casa Blanca. Hubo muchísimas reuniones, probablemente viendo cuál iba a ser el plan de ataque en el día de hoy. Como les contábamos antes, exactamente, hubo desde temprano esta agenda tan nutrida del presidente Bush. Se reunió con dos ámbitos fundamentales, vamos a ver imágenes de esos encuentros. En el ámbito de la seguridad externa, de la estrategia bélica, tuvo reuniones especialmente con el secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld, y con el equipo de asesores en materias de defensa y estrategia. Por otra parte, tuvo también una amplia jornada, intensa jornada con el equipo de gobierno encargado de la seguridad doméstica, de la seguridad nacional en Estados Unidos, encabezado por el secretario de Seguridad, Tom Rich, a la reunión que también a la que asistió también el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que en Nueva York se ha dispuesto algunos de los dispositivos más intensos de seguridad bajo el nombre de Operación Atlas. Bueno, de todas maneras, que está ocurriendo también en otras ciudades, Macarena. De todas maneras, Mauricio, lo que queda claro que ante el inminente ataque, las fuerzas aliadas se movilizaron durante toda la jornada y ya se encuentran en la frontera de Irak. Hay comandos especialmente entrenados y un poderoso contingente aéreo que espera la orden para comenzar el ataque. Estas imágenes grabadas hoy en una base militar norteamericana en Kuwait demuestran que prácticamente ya no hay pie atrás. Se le acabó el plazo a Saddam Hussein, por lo que la guerra parece inminente. El desplazamiento hasta la frontera incluso venció los efectos de una inesperada tormenta de arena que provocó trastornos menores en las tropas invasoras. Hoy soldados norteamericanos se alistaban para lo que será la primera guerra de este siglo. Según expertos, armas de alta tecnología que incluso bloquearán los sistemas de radares y comunicaciones del enemigo protagonizarán la primera etapa para dar paso luego a las fuerzas terrestres. A horas del inminente ataque, analistas de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile estudiaban el escenario que se vivirá en Irak. Aseguran que será muy difícil que el conflicto se traslade a otro lugar que no sean los territorios liderados por Saddam Hussein. Lo que sí es impredecible es la duración de esta guerra. Comandantes chilenos ya han estudiado cómo comenzará el ataque americano, teniendo como objetivo la paralización completa de Irak. Lo más importante es todo lo que se refiere a los centros de mando y control, en primer lugar, para lograr rápidamente un efectivo grado de control del aire, y los puntos que permiten paralizar tanto al país como a la conducción militar. Si bien es importante neutralizar con rapidez las fuerzas militares, los efectos de un bloqueo total también afectarán gravemente a la población civil. Otra cosa también son las fuentes de abastecimiento, no solamente combustible, sino que también las fuentes de abastecimiento del resto de los suministros, repuestos, munición, eventualmente incluso víveres. Todo esto va logrando una parálisis de este país que puede llevar a la derrota militar rápidamente. Así, los puntos que las fuerzas americanas atacarán en las primeras horas de enfrentamientos deberían ser el centro de comunicación de Bagdad,
la refinería de petróleos, el terminal de trenes y las bases aéreas militares de Rayed y Mutena. Esto junto a la sede del partido político Baath. Pero también son objetivos militares los palacios de gobierno, entre ellos el de Abbas Said y el Palacio Real. Es sabido que por lo menos bajo algunos de estos palacios están ubicados búnkers o centros de control del sistema de mando y control. Por lo tanto, lo que interesa no es el palacio en sí, sino lo que hay debajo. Estados Unidos atacará entonces de diferentes puntos estratégicos que se ubican principalmente en la zona del conflicto. Las fuerzas aéreas terrestres americanas pueden llegar a Irak prácticamente desde todos los puntos cardinales y gracias al gran poder de autonomía de sus flotas de aire, incluso pueden viajar desde cualquier base militar de Estados Unidos sin tener que reabastecer combustible. Pero lo más probable es que en un primer momento el ataque se dirigirá desde los países limítrofes de Irak, principalmente Kuwait. Pero el objetivo más buscado es atrapar al líder iraquí Saddam Hussein. Esa misión se la encomendaron a 360 hombres de las denominadas Fuerzas Delta, un reducido número de comandos de élite con una instrucción única en el mundo. Las Fuerzas Delta nacieron en 1977 para combatir el terrorismo fuera de las fronteras de Estados Unidos y cuentan con sofisticado armamento. Ya en la Guerra del Golfo cumplieron misiones de vital importancia, como la localización de misiles iraquíes. De cuán rápido puedan cumplir la orden de captura, vivo o muerto, de Saddam Hussein, depende incluso la duración que pueda tener esta guerra. Macarena, la situación aquí es de tensión, los medios audiovisuales están todos en la tónica de transmitir que el deadline ya pasó, que en este momento está sobrepasado el ultimátum que regía sobre Saddam Hussein y hay una tremenda expectación. La ciudad la vemos tranquila. A mis espaldas está la Casa Blanca, ahí podemos ver los primeros metros del famoso obelisco de Washington. No se ve ninguna alteración del ambiente en este centro urbano de carácter cívico. Hemos escuchado algunas sirenas en los últimos minutos, probablemente vamos a seguir oyéndolas, no sabemos a qué corresponden todavía. Pero este ambiente debe contrastar de todos modos con la situación, con otra naturaleza de tensión que se está viviendo en Irak, en las calles de Bagdad. Vamos a ver el informe de Daniel Matamala. En una gigantesca carpa en el desierto del sur de Irak, varios jefes tribales se reúnen para orar, leer el Corán y sobre todo para ratificar su lealtad al gran sabio Saddam Hussein. El clan de Tus es como un solo puño. Si los americanos se meten en este lío en nuestras tierras, nuestros poblados y nuestros sepulcros se convertirán en su cementerio. Al menos frente a las cámaras, la voluntad de los iraquíes parece invencible. Siempre armados, prometen luchar calle por calle y casa por casa contra los invasores. وهذا البلد منتصر بعون الله. نحن الآن على أتم الاستعداد للدفاع عن العراق وكنا ثقة بالنصر إن شاء الله. احنا مستعدين لهذه الحملة الأمريكية الغاشمة وإن شاء الله احنا جاهزين وحاضرين وهاي ملابسنا وجاهزين بأي وقت. Pero más allá de los discursos, sin duda en Bagdad prima la preocupación. Hoy el bullicio habitual de una gran ciudad dio paso al silencio. Los colegios no abrieron sus puertas y los comerciantes también cerraron después de retirar toda su mercadería. Mientras se forman espontáneas caravanas de vehículos que abandonan la ciudad, la mayor parte de ellos rumbo a la frontera con Jordania. Bagdad se convierte en una ciudad abandonada y en un campo de guerra. Los sacos de arena y las trincheras se distribuyen en puntos estratégicos, mientras los miembros de la Guardia Republicana y del partido Baath, los más fieles a Saddam, se dispersan por la ciudad para encabezar la resistencia y sobre todo para garantizar la lealtad de la población. Esta tarde, una radio israelí dijo que Tarek Aziz, el viceprimer ministro y único líder cristiano de Irak, había sido asesinado mientras intentaba huir del país. El propio Aziz tuvo que aparecer ante las cámaras para desmentirlo. Don't believe them when they spread similar news about any person in the Iraqi leadership
about Iraq as a whole. Simply don't believe them. De Saddam Hussein nada se sabe. Aunque las canciones de alabanza al líder llenan los televisores iraquíes, su paradero en este momento es una completa incógnita. Saddam salió de escena y no sabemos si volverá a entrar en ella. Bueno, ahí veíamos entonces cuál era el ambiente en Irak. De todas maneras, el ambiente también se está preparando en Estados Unidos. Mauricio, hace poco el mismo gobierno de Estados Unidos hizo un anuncio, algo así como poniéndose el parche ante la herida, diciendo que probablemente iban a haber muchas pérdidas humanas en esta guerra. Exactamente, lo que hubo esta tarde al final del día, Macarena, fue una advertencia bastante severa que vamos a ver qué efecto tiene la opinión pública norteamericana en relación con las eventuales bajas que puede haber. Se emitieron estos mensajes desde dos frentes, desde la misma Casa Blanca, en la voz del vocero Ari Fleisch, el vocero del presidente Bush, que advirtió precisamente respecto de las consecuencias en vidas que puede haber para los norteamericanos. Y desde el Pentágono también se lanzó una advertencia de un alto oficial que transmitió ese escenario también en relación a que puede haber bajas, que esta guerra va a tener consecuencias y va a haber pérdidas de vidas humanas de las fuerzas estadounidenses. Algo así como preparando ya un poco el ánimo en Estados Unidos. De todas maneras, ese país se prepara para dejar caer todo su poder bélico en Irak. Ahí se van a utilizar armas de última generación fabricadas con uranio empobrecido, un desecho nuclear igual o más mortífero que las armas químicas o bacteriológicas que supuestamente dan origen a este conflicto. Armas letales de largo alcance, robots controlados a distancia, misiles y bombas con sistemas de guía y ojivas multipropósitos son las armas inteligentes que estallarán en la operación Libertad iraquí. Una guerra sin precedentes en las tierras de la antigua Mesopotamia. La segunda guerra desatada en el Golfo Pérsico será blanco del arsenal más avanzado existente en el campo de la tecnología militar. Por ejemplo, la LBU-114 o bomba del apagón que se llama, que despliega una gran cantidad de fibras de carbono y que caen sobre instalaciones eléctricas produciendo cortocircuito. Pese a que el temor de la Casa Blanca es la utilización de armas químicas y bacteriológicas por parte de Irak, las fuerzas norteamericanas atacarán con un arsenal no menos mortífero. Estados Unidos, después de medio siglo produciendo armas atómicas y energía nuclear, tiene almacenadas más de 500.000 toneladas de uranio empobrecido. Combustible nuclear y residual que es regalado a las empresas de armamento para fabricar armas y municiones. Tiene ciertas características que lo hacen muy deseable para ser utilizado como carcasa de armamento convencional. Los proyectiles con cabeza de uranio empobrecido pueden perforar el acero blindado de carros de combate e incluso de edificios. Al impactar sobre un objetivo se inflama y arde rápidamente, desprendiendo gran cantidad de calor. Y además es muy duro y es muy pesado. Cuando este tipo de proyectil estalla y se quema, el metal se pulveriza. Las partículas, 100 veces más pequeñas que un grano de arena, pueden ser inhaladas por los seres humanos o por cualquier ser vivo, aparte de contaminar las plantas y el agua. Contaminación que continuará a través de los bombardeos. Hay unas bombas que son con guiado lacérico, que pueden ser guiados desde un avión y con guiado a través de GPS. Ese tipo de armamento es el que van a usar en esta primera etapa. Durante la Guerra del Golfo en 1991, se dispararon casi 1 millón de proyectiles de uranio con devastadores efectos secundarios, incluso para los propios soldados estadounidenses. Problemas respiratorios, motrices y de riñón son las consecuencias que persisten hasta ahora en la población iraquí. Esto habría provocado un aumento de entre 20.000 y 100.000 cánceres letales, así como un aumento sostenido de malformaciones congénitas. Pero el gobierno de Estados Unidos podría ordenar hasta el uso de armas nucleares para aplastar a Irak. El presidente Bush exigió al Pentágono un plan de contingencia que incluya esa posibilidad. Un escenario de consecuencias insospechadas. Bueno, la imagen que estamos viendo ahí en pantalla es justamente la de Bagdad, la que teníamos anteriormente. Vemos que el ambiente sigue tranquilo cuando ya ha vencido el ultimátum hace prácticamente 15 minutos. Mauricio, de todas maneras, mientras vemos esa imagen, seguimos comentando cosas que han pasado en el día de hoy. Hoy día fue un día agitado en Estados Unidos, no solo en la Casa Blanca, sino que también en Nueva York, donde se reunió una vez más el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuéntanos un poco cómo estuvo
tuvo esa reunión, fue una reunión que debía ser bastante tensa. Así es, exactamente, Macarena, en contraste con esta tensión que también, con esta silenciosa tensión que también estamos viendo aquí en el centro de Washington, parecida paradójicamente a la que se vive en Bagdad. En Nueva York volvió hoy día la agitación con esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue encabezada por el mismísimo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien lamentó profundamente que no se haya llegado a acuerdos diplomáticos, a acuerdos entre los países, entre los estados para resolver la situación del desarme iraquí. Annan advirtió por lo demás que esta crisis en la forma de una guerra va a tener consecuencias humanitarias muy serias. También habló el jefe de los inspectores de armas de Naciones Unidas, el sueco Hans Blix, que manifestó que los esfuerzos de desarme deberían haber sido reconocidos, los esfuerzos que alcanzó a hacer Irak en el último tiempo y que lamentablemente se ven interrumpidos ahora y frustrados por la decisión norteamericana y de sus aliados de ir a la guerra. Alemania también condenó esta situación en la voz de su canciller Joschka Fischer. Llamó la atención la presencia del canciller alemán, lo mismo que la del ministro de Relaciones Exteriores francés, Dominique de Villepin, que también lamentó la situación y constató en el fondo que no se ha llegado a acuerdos, que el mundo está dividido de una forma u otra en dos bloques frente a este tema. A mi modo de ver, Macarena, aquí hubo una situación de constatar los daños diplomáticos, se convirtió de esta forma el foro del Consejo de Seguridad en una suerte casi de muro de los lamentos y no de ninguna proposición muy fundamental que saliera de aquí para adelante. Sin embargo, hubo una declaración también, una intervención en el mismo Consejo del embajador chileno, Juan Gabriel Valdés, que se manifestó en relación a la culpa o la responsabilidad que también carga sobre Irak en la crisis que ahora el mismo Irak empieza a vivir. El régimen de Irak no comprendió nunca la dimensión de su desidia y no apreció la gravedad del castigo a que exponía a su propio pueblo. Quizás si solo comenzó a entenderlo cuando era ya demasiado tarde. Y el Consejo no logró encontrar en todos sus miembros la necesaria flexibilidad para precisar las demandas y disciplinas que exigía el Irak, para fijar plazos y definir una vía de acción colectiva que le permitiera cumplir con las responsabilidades que le otorga la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, Mauricio, aprovechando que justamente estábamos viendo ahí al embajador de Chile ante Naciones Unidas, la verdad es que aunque Chile está lejos del lugar del conflicto, de todas maneras aquí se van a reforzar las medidas de seguridad en el aeropuerto internacional de Santiago y además en distintos puntos del país. Incluso van a venir agentes del gobierno norteamericano para chequear todos los vuelos que salgan hacia Estados Unidos. Ante el temor de atentados terroristas, líneas aéreas y aeropuertos de todo el mundo refuerzan sus medidas de seguridad y Chile no es la excepción. Hay una planificación estrictamente confidencial para eventuales problemas y ya es un hecho que en los próximos días llegarán al país agentes del gobierno norteamericano. Vienen agentes de la TSA, que es la agencia de seguridad norteamericana nueva que se creó después del 11 de septiembre, a chequear la salida de los vuelos que van a Estados Unidos. Pero al parecer la actividad de estos inspectores será menor de la esperada, ya que los viajes al extranjero, especialmente a Estados Unidos, se han reducido en un 40% en los últimos días. La gente está postergando sus viajes. Normalmente en un día como hoy esto estaría lleno de gente, lleno de llamadas telefónicas. No hay. Ante esto, American Airlines, la principal línea aérea norteamericana en nuestro país, decretó la alerta naranja. Esto significa que no aplicará multas a quienes pospongan sus viajes a Estados Unidos. Eso en cuanto a la aviación comercial, porque el gobierno y las Fuerzas Armadas diseñaron un plan de contingencia que reforzará la vigilancia en embajadas, edificios y puertos. Y en este momento lo único que hemos hecho es aumentar ligeramente la vigilancia y el control de acceso. Y esto va a ir aumentando en la medida que tengamos informaciones de que el escenario va cambiando. Aunque la guerra esté lejos, el objetivo es evitar cualquier amenaza para la seguridad de los chilenos.